Y estamos esta noche en la continuidad de Opinión Socialista Radio con nuestra primera invitada, quien tiene la amabilidad de estar aguardándonos un ratito. Ella es la compañera Carla de Diana, profesora, socióloga, referente del Partido Obrero y candidata a gobernadora por el FIT Unidad, con quien, bueno, además tengo la alegría de trabajar y de compartir la escuela ahí en el Nacional 2. Así que, Carla, gracias por esperar. Guillermo de los Hoyos te saluda y te doy la bienvenida junto a Gastón Covino a Opinión Socialista en Radio. Hola, Guillermo, muchas gracias por la comunicación y un saludo para Gastón. Hola, Bueno, hola Carla, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estábamos charlando, ¿no?, sobre varias cosas al comenzar el programa, y este programa lo planteamos uno de los ejes en torno a las reformas constitucionales que están proponiendo los partidos del régimen para ir contra nuestros derechos y para hacer los deberes que mandan sus dueños, sus mandantes, ¿no? Y en ese marco queríamos empezar charlando con vos sobre una de las propuestas que hizo el candidato más votado en las últimas PASO, Milei, que propuso derogar el artículo 14 bis, donde varios derechos laborales tienen rango constitucional, ¿no? ¿Qué opinión te merece a vos esta idea, esta propuesta del candidato más votado en las últimas PASO? Le va a costar un poco hacer reformas constitucionales a Milei, que no tiene ningún tipo todavía de apoyo, ¿no?, en la Cámara de Diputados, entre los senadores, en las distintas provincias, aunque evidentemente está haciendo la tarea sucia de ir recauchutando a la casta del menemismo, del macrismo, de los punteros del PJ bonaerense para armarse esa estructura que en principio no tiene. Obviamente es una propuesta muy de fondo de reforma laboral la que plantean los libertarios. Son de alguna manera la vanguardia de una agenda que comparten todos los partidos patronales, la reforma laboral por partes que se ha venido aplicando el gobierno del Frente de Todos. Lo vimos con este convenio de Toyota, donde se modificaron los descansos y se flexibilizó todavía más la tarea de los metalmecánicos, y luego, bueno, obviamente en la flexibilidad laboral enorme que recorre a la Argentina, tenemos a 4 de cada 10 trabajadores precarizados, y entonces, bueno, una reforma constitucional sería darle un estatus, si se quiere, legal a toda esta destrucción de los convenios colectivos de trabajo. Bueno, se habló el otro día de parte de las cámaras patronales de eliminar la ultraactividad, que precisamente significa que frente a la ausencia de una legislación explícita en favor del trabajador, se respetan los derechos adquiridos. Bueno, y eliminar eso significaría volver a la ausencia de cualquier tipo de resguardo, en la onda de lo que había planteado alguna vez Bolsonaro en Brasil, ¿no? El contrato por día, y, bueno, directamente eliminar cualquier tipo de legislación laboral. Me parece que lo más preocupante es cómo se viene posicionando la burocracia sindical, de la cual obviamente nadie espera nada, pero bueno, la CGT habría tenido una reunión, o eso por lo menos trascendió con Milei, y luego, bueno, las reuniones de Gerardo Martínez, el batallón 601, este hombre de la burocracia sindical pro dictadura, las definiciones de Barrio Nuevo a favor de Milei. Bueno, evidentemente hay todo un sindicalismo empresarial que se ha vendido definitivamente a los proyectos más reaccionarios de las patronales, y en este punto me parece que también tenemos que sortear el escollo de además de esta agenda antiobrera que comparten todos los partidos patronales y que Milei expresa de la manera más violenta, la complicidad enorme de una burocracia sindical que se mandó a guardar estos 4 años, que no ha jugado ningún papel en la defensa de los salarios, de las jubilaciones, que pactó con Macri durante el último mandato, y ahora, bueno, está también haciéndole guiños a Milei. Y la burocracia sindical también vio con buenos ojos en esta reunión que vos comentabas el tema del fin de la
indemnización y sacar un seguro al estilo de otros países, decían, y como el que aplican en la UOCRA, ¿no? Precisamente uno de los sectores más precarizados. Uh-huh. Tal cual, creo que esa reunión fue muy sintomática porque, bueno, UOCRA son uno de los dos convenios flexibles, ¿no?, de los 90, UOCRA y Comercio, son el modelo de convenio colectivo al cual apuntó el menemismo, y entonces se destruyeron los convenios de los trabajadores telefónicos, de los empleados telefónicos para encuadrarlos en comercio a la baja, y UOCRA, bueno, es la otra rama de fraude laboral, se ve mucho sobre todo acá en la provincia de Santa Fe, en cómo contrata Sindar en Villa Constitución, que tiene prácticamente la mitad de la plantilla bajo convenio UOCRA, aunque son todos trabajadores que están directamente ligados a la producción siderúrgica. Bueno, y el modelo precisamente de indemnización es que el trabajador va pagando por adelantado su propio retiro y su propia indemnización en un oficio donde aparte los accidentes laborales son la regla. Y creo que, bueno, la clase capitalista en algún punto marca esto, y creo que hay una adaptación enorme. Nosotros, bueno, lo marcamos en su momento, creo que desde toda la izquierda, esto de Grabois, diciendo que los empresarios pyme no podían dormir a la noche por la industria del juicio, lo cual obviamente es un guiño gigantesco también esta idea de que en lugar de que el gran problema de la Argentina es el fraude laboral, la industria de violar los derechos que tenemos los trabajadores, marcar que hay que seguir dándole beneficios a las patronales, que aparte utilizan las pymes como una pantalla muchas veces para tercerizar tareas que obviamente son de las empresas grandes, como pasa en el caso de Sindar. Bueno, lo hacen obviamente con el objetivo de desconocer derechos laborales y fundamentalmente pagar salarios más bajos. Con lo cual, bueno, creo que esa reunión con UOCRA fue una señal en qué dirección piensan terminar de eliminar las indemnizaciones y cuál sería el modelo. Bueno, el propio trabajadora es el que paga de su bolsillo el retiro, ¿no? Bueno, hay que ver, obviamente todo esto va a tener que pasar la prueba de los hechos. Los trabajadores tenemos una larga tradición de lucha, y me parece que todo este tipo de reformas antiobreras van a tener que pasar la prueba de la calle y una confrontación enorme entre clases sociales. Esto que contás de Grabois debe ser uno de los puntos que le dio en la carpeta a Massa el día del acto, ¿no? Bueno, lo de Grabois creo que fue un papel nefasto, porque obviamente su candidatura estuvo al servicio de bloquear un corrimiento a la izquierda de todo un sector del electorado que no quería votar a Massa por lo que significa Massa, ¿no? El hombre que viajó a Davos con Macri, el hombre de la embajada Yankee, el hombre que viene aplicando este plan de guerra contra los trabajadores para seguir una agenda del FMI que por otro lado tampoco se cumple, porque las propias contradicciones de la economía argentina hacen que cada medida que se tiene que tomar en ese sentido haga destapar pequeñas crisis. Bueno, y me parece que en ese punto, bueno, adaptándose programáticamente también da cuenta de toda la impostura de ese planteo que quiere pretender ser un peronismo de izquierda y que en definitiva tiene la función más reaccionaria, que es impedir que los trabajadores rompan definitivamente con el PJ y busquen una alternativa política independiente. Amigo del Papa, por otra parte. Así es. Carla, por otro lado también te queríamos preguntar, mira, varios gobernadores están haciendo reformas a favor de las grandes empresas, ¿no? Y, por ejemplo, para la hidrovía en la cuenca del Paraná, algo que les toca muy de cerca a ustedes ahí en Santa Fe, también a nosotros acá sí, en Buenos Aires, Fernández se juntó con varios de estos gobernadores, y armó un ente que pareciera tener una presentación nacional y popular. ¿Qué te parece ese manejo a vos? Bueno, fue otra de las imposturas de este gobierno, porque se venció la concesión de Hidrovía Sociedad Anónima, que es esta empresa que tiene licitado el río Paraná, y como no pudieron terminar de definir quién se quedaba con eso, se metió una intervención bastante pedorra, ¿no? Porque lo único que han hecho es subir el arancel que cobra el Estado por algún traslado por el Paraná, pero la realidad hoy es que de los 37 puertos que tiene la provincia,
casi todos son privados, y los que están, digamos, en manos del Estado también están concesionados a manos privadas. Y aparte, bueno, cuando uno habla de privados, también hay que decir quiénes son. Son Renova, son Cargill, Cusco, Asindar, Vicentín, es decir, han entregado la conexión estratégica con el comercio exterior, no solamente de Santa Fe, sino de toda la Argentina, a las multinacionales cerealeras, que de esa manera obviamente abaratan enormemente los costos, porque directamente despachan los granos desde los puertos que son de su propiedad. A partir de eso hacen todo tipo de maniobras económicas delictivas. Hay noticias de sobra en relación al contrabando de granos hacia Paraguay para cobrar precios mayores, mercadería que queda ahí que nadie controla. Y aparte, todo lo que ha significado la exportación de cocaína, de marihuana a través de puertos privados, como fue el último caso desde los puertos de Renova y en San Lorenzo hacia Australia, y anteriormente desde Puerto Terminal Rosario, propiedad de Vicentín y Ultramar, también hacia Países Bajos, hacia el continente europeo. Con lo cual, sí. No, perdón, te escuchaba, la otra vez también te escuchaba en el debate público el otro día en candidatos a gobernador. Sí. También digo los puertos como lugares estratégicos para las redes de trata que estos gobiernos absolutamente niegan como la importancia que tienen, ¿no? Y vos lo mencionabas también a eso. Sí, totalmente. Han habido muchísimos casos de trata de personas. Cada tanto aparecen contingentes de filipinos en San Lorenzo. Contrabando internacional, me refiero. Y luego ese desmanejo del puerto significa muchas cosas. Por ejemplo, que haya desaparecido Paula Perazzi, precisamente en la localidad que tiene todos los puertos más importantes de la Argentina. Creo que no son cosas casuales. Al mismo tiempo ahí aparece todo un entramado, obviamente con la policía, con los intendentes locales, con Trasterri, y personas que desaparecen y la verdad que se sospecha que han sido tiradas a través de los puertos privados. Me parece que hay un entramado bastante siniestro, y obviamente también ese es un lugar del contrabando de armas, porque no solamente hay que hablar de la exportación de droga, que es la parte del león, el narcotráfico. Obviamente a eso se le suma el narcomenudeo y fundamentalmente el lavado de ese dinero negro en los casinos, en los bancos, en la especulación financiera, en la especulación inmobiliaria, sino que ese negocio también se sostiene sobre la base de un contrabando de armas inmenso, que en parte tiene que ver con la reventa de armas robadas por parte de la propia policía de Santa Fe. De hecho, acá hubo una jefa de policía desplazada porque su hermano estaba sospechado de ser una persona que contrabandeaba armas secuestradas, que fue Milce Chimenti. Y junto con esto, desde Paraguay, desde Brasil, las conexiones con Comando Capital, con Comando Bermelo, y cómo llega el armamento hacia acá, y cómo también se exporta desde fabricaciones militares en Fray Luis Bertrán, armamento que luego aparece en las favelas. Yo recuerdo cosas porque a veces uno va perdiendo el registro de la cantidad de elementos que conectan a los puertos con el narcotráfico, como aparte el narcotráfico utiliza los campos, la propiedad terrateniente para hacer los bombardeos con cocaína en avionetas que luego van a Uruguay. Es decir, el copamiento del narcotráfico obviamente tiene un fundamento capitalista, es un negocio multimillonario, pero el hecho de que esté tan concentrado en Rosario, en el Gran Rosario, obviamente tiene una conexión con un régimen sojero que ha favorecido toda una estructuración del narcotráfico acá. Entonces, creo que son muchas cosas el tema de los puertos, obviamente el saqueo patrimonial, haber perdido el control del comercio exterior hasta físico, con esta hidrovía que sigue en manos privadas, y que aparte hay una gran crisis porque se la disputan los yanquis, se la disputan los chinos. Ahí el gobierno no ha terminado, me parece, de definir hacia dónde va a terciar, porque obviamente es una cuestión de orden estratégica de quién se queda con el control del comercio exterior argentino, y aparte, todo este desmanejo vinculado al copamiento del narcotráfico. Realmente el tema de los puertos, nosotros lo tratamos en el debate, como vos decías,
y creo que realmente es muy expresivo el silencio del resto de los candidatos sobre el tema más importante de Santa Fe, que son las puertas. Claro, así es. Bueno, y te aprovechamos tu presencia también acá como militante revolucionaria para poder abordar otro tema que en los debates provinciales y nacionales está cada vez más ausentes en esos debates, y es la cuestión de género, ¿no? Sí. ¿Qué te parece a vos? ¿Por qué sucede esto en un país con un movimiento de mujeres y diversidades tan potente? Sí, la verdad que me llevó tiempo de reflexión, porque obviamente quienes militamos en el campo de la izquierda revolucionaria tenemos un compromiso genuino con la lucha contra la opresión de género, por la emancipación de las trabajadoras, de las mujeres, con la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual, de identidad de género. Pero bueno, viendo cómo quedó este debate final con 4 varones y una única mujer, y el hecho de que esa mujer haya sido apoyada por las fuerzas de izquierda, por la militancia popular, me parece que merece una reflexión un poquito más de fondo. Y una primera cuestión que se me viene a la cabeza es la manipulación enorme de, el peronismo en sus diferentes variantes, y obviamente también del campo opositor, macrista, radical y demás. Porque cuando fue la ola verde, todo el mundo quiso mostrarse sororo. Yo recuerdo inclusive antes, cuando fue Ni Una Menos, la cantidad de políticos sacándose la foto con el cartelito. Y luego, han gobernado dándole la espalda a esos reclamos. Macri armó un instituto de la mujer, cooptó a Fabiana Túñez, que era una referente de la lucha contra la trata de personas. Ese instituto fue realmente un fiasco, no resolvió absolutamente nada, se dedicó también a cooptar a algunos familiares y no dar ninguna respuesta en el marco de todo este plan de ajuste de Macri. Luego el gobierno del Frente de Todos dijo que con el Ministerio de la Mujer se iba a jerarquizar el tema, porque un ministerio es más que un instituto. Agarraron a un montonazo de referentes del movimiento de mujeres, de su palo, y le pusieron cargos, armaron lunch, hicieron charlas, escribieron libros, y cuando vos tenés una situación de violencia de género y vas a querer conseguir un recurso genuino para atender a esa persona, no existe. Y aparte no existe, durante un tiempo fueron con argumentos realmente muy, ¿cómo decirlo?, cínicos, ¿no? Te decían, no hay refugio porque el que tiene que irse de la casa es el violento, cosa que obviamente es cierta. Ahora, frente a la ausencia de esa realidad, porque no se garantizó que las comisarías tomen las denuncias, no se hizo ningún tipo de reforma judicial feminista, ni mucho menos, vos armaste centros integrales para que las mujeres con sus hijos, hijas, tengan un lugar digno a donde ir. Obviamente no ocuparon las estructuras de los hoteles, las estructuras de las iglesias, los edificios que están vacíos, para armar un lugar de asistencia en la emergencia. Ya ni hablar del trabajo, armaron este plan Acompañar, que fue una truchada total, un subsidio por 6 meses, que aparte no lo podían cobrar las mujeres más pobres de este país, que estaban cobrando el potenciar trabajo. No hay asistencia psicológica gratuita, no hay abogadas gratuitas. Y entonces, uno vio como todo el presupuesto que de alguna manera habíamos conquistado con lucha fue a parar a una estructura burocrática de funcionarias bien alimentadas que se dedicaban a teorizar, y no había ningún tipo de respuesta, y por eso, tenemos los números de femicidios, de travesticidios. Y finalmente, sí. No, decime. Y finalmente la ley de aborto, que se conquistó rodeando el Congreso de la Nación, todavía hay que pelearla, ¿no? Ha habido muchos casos de persecución. Tuvimos en Salta el caso de una médica que fue criminalizada, estuvo detenida por aplicar la ley de IBE. Entonces creo que cuando uno ve que no hay mujeres representando las fuerzas políticas patronales, tradicionales, los partidos del régimen, tiene que ver con que han usado a las mujeres como una bandera para maquillarse, para posar de progresismo, pero no tienen ningún tipo de ¿cómo decirlo?, de espacio real donde la mujer pueda expresar una orientación política, porque son partidos que la verdad que son misóginos, son partidos que a la mujer le reservan siempre un lugar secundario, y este gobierno de Alberto Fernández, de Cristina, de Massa, me parece que
se venía con una agenda muy reaccionaria debajo del brazo, no se sabía que venían a acordar con el fondo, a pagar la deuda, y la única bandera progresista era la del aborto legal, ¿no? Y trataron, bueno, al máximo de apropiarse de eso, que obviamente fue una conquista de la lucha, pero bueno, no pudieron pasar de ahí y han generado, bueno, un repudio enorme a gente que posa, que usa nuestros derechos como bandera, pero que después no tiene un candidato a gobernador que sea mujer, no tiene una política a favor de las mujeres. Entonces, bueno, me parece que la paridad de género no resolvió nada, ¿no? La paridad de género sirve para que las vicegobernadoras sean mujeres, para que las segundas diputadas sean mujeres, para aparentar que hay una integración a partir de esta discriminación positiva, pero la realidad es que las mujeres que defienden los derechos de las mujeres, que me parece que es el punto, ¿no? Porque mujeres hay Bullrich, hay Cristina Kirchner, las mujeres que defienden los derechos de las mujeres siempre están subordinadas a armados políticos patronales que no pueden defender los derechos de las mujeres porque precisamente son patronales. Muy clara, Carla. Y este domingo, en estas elecciones a gobernador y gobernadora en la provincia de Santa Fe, como ya dijimos, vos sos la única candidata mujer, clasista y de izquierda. ¿Qué podés decirle a las y los trabajadores que te están escuchando? Bueno, que hemos conquistado algo importante. Obviamente es una conquista colectiva porque, digamos, que yo esté en estas elecciones definitivas, creo que es el esfuerzo de muchísimos trabajadores, militantes, activistas del movimiento de la mujer, del movimiento ambiental, que están sobrepuestos al ajuste, a los engaños, a la demagogia, y han podido, con las dificultades enormes que tenemos, porque obviamente vivimos en una democracia capitalista y por lo tanto la idea de que las elecciones son un terreno ecuánime obviamente es falso, hemos logrado sobreponernos y bueno, tener una representación política propia de quienes luchamos, de quienes defendemos un mundo sin explotación, sin opresión. Y me parece que aparte, bueno, hemos hecho una buena performance por toda la campaña que ha sido realmente enorme, súper sacrificada. Hemos recorrido la provincia, puesto el eje en volantear las grandes fábricas, que creo que eso es muy importante. Hemos ido a hablar con la clase obrera de Santa Fe, hemos luchado contra los punteros en los barrios, organizando nuestras propias asambleas, comedores, merenderos, que ha sido también un punto de ruptura a favor de la independencia política. Y luego, bueno, en un debate que creo que mostró que la izquierda tiene mucho para dar. Tenemos primero una gran caracterización porque somos parte de una clase trabajadora que es consciente de su realidad, que aparte tenemos un programa de salida que bueno, forma parte de nuestra historia como socialistas, como comunistas en el sentido más histórico del término. Y me parece que la población, que tal vez nos acompañe, tal vez no nos acompañe con el voto, porque obviamente hay muchas otras cuestiones que condicionan el voto y no solamente los argumentos, digo, bueno, compromisos, miedos, regimentación a través de los punteros, de los patrones, de la burocracia sindical, que obviamente es un gran factor, han podido ver que la izquierda es una opción política, que hay otra salida frente a la crisis del régimen y esta alternancia entre peronistas, radicales, macristas, que no es Milei, obviamente, que bueno, es un protofacho. Y me parece que en este punto tenemos que aprovechar esa referencia política, el conjunto de las organizaciones de izquierda, para dar un mensaje a la población de Santa Fe, que tuvo una tradición progresista, que ha sido defraudada en muchas oportunidades, para que definitivamente rompan con el centro izquierda, con todas estas mediaciones que han ido obstaculizando que la izquierda tenga un lugar en Santa Fe. Y bueno, aprovechar para pensar, ¿no? Cómo nos reagrupamos como trabajadores, cómo impulsamos las luchas ahora y cómo, bueno, defendemos esa presencia, esa referencia política como un nuevo punto de reagrupamiento de toda la izquierda en Santa Fe. Carla, la verdad, un re placer escucharte y te tenemos que ir despidiendo, pero te damos la oportunidad de que vos cierres la entrevista como quieras, si te faltó decir algo. Bueno, primero agradecerles a los compañeros y las compañeras de Opinión Socialista por este espacio, por convocarme, por este debate fraterno entre compañeros que aparte, te decía Guillermo al inicio del debate, somos compañeros de escuela, cosa que no me parece menor.
Y nada, simplemente aprovechar ese tiempito que nos queda para poder ganar votos. No hay que confiarse en que alguien que le pareció bien el debate nos va a votar. Me parece que hay que salir a verificar eso, a dar el último empujoncito, porque creo que una gran elección del Frente de Izquierda realmente va a ser una bocanada de aire fresco para todos los que la venimos peleando, y que bueno, obviamente el ascenso de Milei nos preocupó, nos interpeló, y bueno, me parece que por delante este domingo tenemos que esforzarnos para conseguir cada voto, y a partir de esa votación, bueno, juntarnos, proponernos, empezar a reunirnos y ver cómo hacemos para abrirle a la izquierda la posibilidad de ser gobierno, con un gobierno nuestro de los trabajadores, que creo que es lo que todos compartimos en la izquierda argentina, que nos proponemos un gobierno obrero. Así que, bueno, nada, convocarlos al voto con esa perspectiva bien profunda, y para darle un nuevo impulso a la izquierda en Santa Fe y a toda la izquierda en la Argentina. Carla, te despedimos. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy... No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Gracias.